Bueno, hemos recibido muchas veces cuestionamientos, preguntas, inquietudes sobre cómo los empresarios deben calcular su salario. Y es que a veces nos llevamos la sorpresa con que hay empresarios con trayectoria de 10 años y nunca la empresa les ha pagado un salario, su negocio les ha pagado un salario. Así que aquí vamos a tratar de resolver de manera muy sencilla cómo podría ser ese primer cálculo para que el empresario dentro de su estructura operativa y de negocios incorpore este gasto y le dé contexto realmente a su negocio y al esfuerzo que está haciendo. Entonces, lo más importante es separar las finanzas personales de las comerciales. Digamos, es un paso fundamental que recomiendan no solo los expertos en finanzas, sino que naturalmente debería darse así, ¿no? Un dueño de negocio jamás puede ir a sacar de la caja menor o de la caja diaria, de la caja chica, el dinero que se ha generado durante el día, porque eso le va a quitar el músculo financiero para poder seguir operando y realmente no se va a identificar cuál es el margen o la utilidad que producto de las ventas de servicios o de productos se están generando en el negocio. También hay que saber elegir cuál es el salario adecuado dependiendo de la estructura, porque eso afecta directamente a digamos, al reporte fiscal que tenga que hacer tanto la empresa como usted a nivel personal. Por eso es importante que esta decisión la tome también de la mano de un contador que le asesore, dependiendo de su estructura, de cómo esté incorporado su negocio, cuál sería el monto o el método para pagarse el salario. Existen varios métodos, ¿no? Pero digamos que principalmente el más lógico es pagarse un salario fijo todos los meses. Sin embargo, es importante que usted identifique en qué nivel está su negocio, en qué etapa está su negocio, y por eso es necesario que lleve unos registros que le permitan tomar decisiones sobre ese nivel que usted podría identificar como su salario. Entonces, puede ser que usted tenga organizado la manera en que tiene sus ingresos, pero puede ser que usted no lleve un registro de sus gastos. Entonces, esto no le va a permitir tomar decisiones e identificar cuál sería la mejor manera. Por eso es importante que usted como dueño de negocio primero haga un listado, aquí le traje un ejemplo, haga un listado de cuáles serían esos gastos que usted necesita mensualmente cubrir, ¿no? La renta, el seguro médico, el tema del automóvil, los gastos de transportación, si es que se desplaza en otro medio de transporte, que también incluya dentro de eso las actividades recreativas, salir a comer, con sus hijos, comprar algún regalo, ir a la peluquería, eso también lo debe incluir, incluso aquellos gastos que pueden ser esporádicos, una enfermedad, la compra de un medicamento o que realmente se dañe por ahí algo del carro. Esos gastos también trate de incluirlos para que usted pueda considerar dentro del presupuesto, dentro de esa estimación, ese gasto y lo pueda, digamos, tener en cuenta dentro de su salario. También es importante que usted empiece a identificar cuando tenga todo el listado de los gastos, en qué podría optimizarlo. Si es que, por ejemplo, usted se da cuenta que está pagando una suma muy alta en teléfono, pues llame a su operador de celular y pídale un mejor plan que le convenga para reducir ese gasto. El tema de las tarjetas de crédito también. Fíjese que si aquí puede ahorrar en el tema de los teléfonos o dejar de gastar, reducir el gasto, eso que estaba pagando aquí puede, por ejemplo, incorporarlo al pago de la tarjeta de crédito. Entonces, es importante tener esto, por ejemplo, en un papel. Puede ser, hay personas que no lo hacen que porque no saben manejar una app, porque no saben manejar Excel. Bueno, esto lo puede hacer en un papel y hacerle seguimiento y tomar decisiones sobre ese listado de gastos que usted lo estoy invitando a hacer el día de hoy. Fíjese cuánto es la cantidad de ahorros personales que usted, por ejemplo, invirtió en el negocio. De esta manera va a poder entender dentro de la estructura operativa y financiera si el negocio está en la capacidad de devolverle algo de esa inversión, ¿no? Importante también. Si usted tiene otro salario o tiene otro tipo de ingreso, también puede sumarlo acá, digamos, como ejercicio, pero la idea es que si usted hoy vive del negocio, simplemente ponga acá cuáles serían esos gastos que usted necesita cubrir. Resultado de eso, de eso usted puede entender cuál podría ser ese nivel de ingreso que usted requiere
dado su nivel de gastos y, por ejemplo, si es que usted tiene una proyección de ahorro, una meta para ahorrar. Entonces, si esto lo está haciendo mensual, ahí ya tiene cuál sería el valor. Y si lo hace anual, simplemente lo divide por 12 y ahí ya le va a dar cuánto sería su salario mensual. ¿Cómo calcular el sueldo? Pues primero haga una lista de cuáles son sus gastos fijos personales, lo que sí o sí tiene que pagar, lo que sí o sí no puede dejar de cumplir. Después, ¿cuáles son los gastos variables? Que son estos, los de la peluquería, de salir a comer, alguno que otro gasto de, por ejemplo, alguna coyuntura que se le presente, de alguna enfermedad, que tenga que pagar algún medicamento, también trate de contemplarlo acá. Los gastos con tarjetas, también póngalo aparte porque esos gastos con tarjetas los puede empezar a gestionar, lo mismo que los gastos variables. En realidad todos los gastos los puede gestionar, pero digamos que el gasto con tarjeta va a tender a disminuir, vamos a decir. Entonces, por eso es importante separarlo. Y una vez que tenga eso, súmelo y dése cuenta cuánto sería su nivel de gastos. De ahí puede empezar a determinar su salario. Ahora, otra cosa que hay que empezar a identificar es si su empresa está en la capacidad de pagarle ese nivel de salario que tiene. Si no, empiece a pensar, por ejemplo, en pagarse como porcentaje de ventas o del ingreso ese salario, o pagarse un bono cada 6 meses, por ejemplo, o pagárselo al final del año, pero siempre acompañada esta decisión por un contador que le permite identificar cuál sería esa afectación vía impuestos de tomar una u otra decisión. Así que facilísimo, haga una lista de sus gastos y incluya aquellos gastos que pueden ser variables, como salir, como ir a la peluquería y también algunos gastos de contingencia, y ahí puede saber cuál podría ser el salario que usted necesita para vivir y que el negocio debería dárselo como remuneración a su actividad.